25,3. Saludos, esta es la segunda parte de la lección número 123 del curso de geometría. Al final de la primera parte de esta lección dejamos establecido un teorema que vamos a demostrar ahora, que indicaba que la ecuación de primer grado en dos variables x y y, ax más by igual a c, donde la a, la b y la c entonces son números reales fijos, es una línea recta. ¿Okay? Bueno, pues lo primero que habíamos hecho es que habíamos resuelto esa ecuación para la y. Y si usted se fija, ¿verdad?, en el procedimiento para resolver esa ecuación para la y, encontramos que y es igual a c sobre b menos a sobre b por x. Lo primero que yo quiero que usted haga es que vaya y marque esa ecuación, esa solución de esa ecuación a x más b y igual a c, con la marca aquí con un 1. Entonces decíamos, considere 3 puntos en esa gráfica de esa ecuación, ¿verdad? P sub 1 con coordenadas x1 y y sub 1, P sub 2 con coordenadas x sub 2 y y sub 2, y P sub 3 con coordenadas x3 y y sub 3, donde las abscisas, la del primer punto es menor que la abscisa del segundo punto y es menor que la abscisa del tercer punto. Porque recuerde cuando hicimos el ejercicio de determinar si 3 puntos eran colineales o no, pues era importante que usted identificara cuál era el punto que estaba más a la izquierda, o sea que tuviera la abscisa más pequeña, cuál era el punto que estaba más a la derecha, o sea que el que tuviera la abscisa más grande, y cuál era el punto que estaba entre medio de los dos, ¿verdad? O sea que tuviera una abscisa que fuera mayor que la del punto más a la izquierda y claro, menor que el punto que está más a la derecha, la abscisa del punto que está más a la derecha. Bueno, pues queremos ver que se cumple la condición para que 3 puntos sean colineares, para que cualesquiera 3 puntos de la gráfica de esa ecuación sean colineares. ¿Cuál era? Que la distancia desde el punto más a la izquierda, que al ser x sub 1 más pequeño que las otras dos es p sub 1, hasta el punto que está entre medio, que es el que tiene abscisa x sub 2, más la distancia de ese punto que está entre medio, p sub 2 hasta el punto que está más a la derecha, que es el p sub 3 por tener la abscisa mayor, ¿verdad?, va a dar lo mismo que la distancia desde el punto más a la izquierda, que es p sub 1, hasta el punto más a la derecha, que es el punto p sub 3, ¿verdad? Lo otro que quiero que hagan es que, si usted va otra vez a esa demostración al final de la clase, de la primera parte de esta lección, encontrará que esta ecuación yo la puse aquí. Quiero que la muevan aquí y la marquen con un 2. ¿Okay? Bueno, para orientarnos, yo aquí he hecho un diagrama, ¿verdad?, una figura en donde he localizado esos puntos P sub 1, P sub 2 y P sub 3 en un sistema de coordenadas. El P sub 1, fíjense que puede ser cualquier punto, ¿verdad?, pero lo marqué aquí, lo puse aquí. Lo puse más a la izquierda porque tiene abscisa menor, ¿ves? Fíjense que la abscisa usted la determina, ¿verdad?, caminando paralelamente desde ese punto hasta el eje de x, paralelamente al eje de y, ¿verdad? Y el número que está aquí, en esa recta numérica que está localizada en el eje de x, será el x sub 1, la abscisa esa, ¿verdad? Este es el punto P sub 2, ¿verdad? Si camino hasta el eje de x, de igual forma, el número que está ahí va a ser esa abscisa x sub 2. Y si este es el punto P sub 3, yo camino de ese punto hasta el eje de x, ¿verdad?, paralelamente al eje de y, encontraré el número en la recta numérica que está en el eje de x, x sub 3, que es la abscisa de ese punto, ¿verdad? Y pues lo vemos ahí que la abscisa x sub 1 es la más a la izquierda, la menor, el x sub 2 está entre medio de las dos y la x sub 3 al estar más a la derecha es la más grande de las 3 abscisas, ¿verdad? Bueno, pues fíjense lo siguiente. Ahora yo digo, observe que las ordenadas, o sea, las y's de esos puntos, ¿verdad? ¿Cómo usted determinaba las ordenadas de un punto si daba la casualidad que la y era la variable dependiente en la ecuación para la cual estamos tratando de dibujar la gráfica? Pues usted iba a la ecuación y le asignaba algún valor a la x y en algo técnico lo sustituía ahí y evaluaba eso. Ese es el valor de la ordenada de ese punto. Por lo tanto, la ordenada y sub 1 de este punto P sub 1 yo lo obtengo yendo a nuestra ecuación y sustituyendo el valor de nuestra abscisa, que es x sub 1, ¿verdad? O sea que P sub 1 tiene estas coordenadas, la x sub 1, pero entonces el y sub 1 es lo que obtengo aquí al yo sustituir en esta ecuación por x sub 1, o sea, c sobre b, que es lo que dice aquí, menos a sobre b por x sub 1. El P sub 2 entonces tendrá las siguientes coordenadas, x sub 2, pero entonces la y sub 2
que era la ordenada del punto P sub 2, la obtengo sustituyendo aquí en esa ecuación, donde quiera que aparezca X, ponemos X sub 2, o sea que será C sobre B menos A sobre B por X sub 2, y por la misma razón P sub 3, que era X sub 3 y Y sub 3, pues será X sub 3, y el Y sub 3 se obtiene yendo a esta ecuación, y donde quiera que aparezca X, ponemos X sub 3, ¿verdad? Así que será C sobre B menos A sobre B por la X, que ahora va a ser X sub 3, ¿verdad? Así que fíjense que esa sería otra forma de presentar las coordenadas de esos puntos P sub 1, P sub 2 y P sub 3, ¿verdad? Expresando las coordenadas Y sub 1 y Y sub 2 en términos de la solución de esa ecuación, ¿verdad? Sustituyendo pues el X sub 1, el X sub 2 y el X sub 3 respectivamente. Y teniendo los puntos P sub 1, P sub 2 y P sub 3 escritos de esa manera, ahora yo voy a empezar a evaluar estas distancias. La distancia del punto P sub 1 hasta el punto P sub 2, ¿ok? Haciendo uso ahora de estas coordenadas, ¿verdad? Para P sub 1 y para P sub 2. Bueno, pues recuerde cómo se buscaba la distancia entre dos puntos, pues haciendo uso de la fórmula de distancia, ¿verdad? Primero se buscaba la diferencia de las abscisas, y se cuadraba, y fíjense que las abscisas de P sub 1 y P sub 2 son, miren, X sub 2 y X sub 1, así que será X sub 2 menos X sub 1, ¿verdad? La diferencia de las abscisas, menos aquí, al cuadrado. Más, y entonces se buscaba la diferencia de las ordenadas de esos dos puntos P sub 1 y P sub 2, así que será, digamos, la ordenada de P sub 2, que es C sobre B menos A sobre B X sub 2, miren aquí, C sobre B menos A sobre B por X sub 2 menos la ordenada del punto P sub 1, ¿verdad? Y la ordenada del punto P sub 1 es esta que está aquí, ¿verdad? C sobre B menos A sobre B por X sub 1, y la diferencia de esas ordenadas también se cuadra, ¿okay? Bueno, pues ahora, en el siguiente paso yo podría, si quisiera, cuadrar este binomio, ¿verdad? Aplicando la fórmula del producto especial del cuadrado de un binomio que aprendimos en el álgebra elemental, pero no lo voy a hacer, lo voy a dejar expresado, ¿verdad? Esa diferencia de las abscisas al cuadrado la dejo expresada. Más, y aquí dentro de este corchete voy a simplificar esa expresión algebraica. ¿Y cómo se simplificaría? Bueno, pues primeramente la copiamos esto, C sobre B menos A sobre B por X sub 2, pero entonces aquí, como estoy restando lo que aparece dentro de este paréntesis, recuerde que yo, cuando estudiamos esto en el álgebra elemental, lo que tenemos que hacer es eliminar el paréntesis y cambiar el signo a cada término, o sea que esto sería menos C sobre B, miro aquí, y menos con menos da más A sobre B X sub 1, ¿verdad? Y esa diferencia de esas ordenadas que lo he escrito ahora de esta manera se cuadra, ¿ok? Así que esto se convierte en lo siguiente: mantenemos esta expresión X sub 2 menos X sub 1 al cuadrado más, y entonces aquí dentro de ese corchete yo noto que estos dos términos C sobre B y negativo C sobre B se anulan, ¿verdad? Un número más un negativo da 0, así que al dar 0 se eliminan, ¿verdad? Vamos a tacharlas así, indicando de que se anularon, y nos quedan los otros dos términos, menos A sobre B X sub 2 y más A sobre B X sub 1. Pero entonces en esos dos términos que nos quedan ahí, yo noto que aparece el número A sobre B en los dos, ¿verdad que sí? Así que por la ley distributiva de la multiplicación sobre la resta de la izquierda, yo podría sacar el número menos A sobre B, miro aquí, a la izquierda, ¿verdad que sí? Y entonces, para que salga lo mismo que nos quedaba aquí, que eran esos dos términos, tendría primero que multiplicar ese menos A sobre B, mire, por X sub 2, ¿verdad? Cosa de que cuando usted multiplique este por este, le da menos A sobre B por X sub 2. Y entonces después podríamos, al haber sacado menos A sobre aquí, tendríamos, y nos queda X sub 1, pero entonces en vez de más ponemos menos, de manera que multiplicar este negativo que saqué aquí por este negativo que tenemos aquí nos da positivo, que es como está aquí, ¿eh? Y claro, fíjese que daría más A sobre B, más A sobre B, X sub 1, ¿verdad? Bien, pues entonces ahora sigo acá, ¿sabes? Así que eso será la raíz cuadrada de esto primero lo dejamos igual, ¿verdad? La diferencia de esas abscisas al cuadrado, más. Y entonces fíjense que aquí tenemos el cuadrado de un producto, ¿verdad que sí? El producto de este número negativo A sobre B por este número X sub 2 menos X sub 1. Y en álgebra elemental aprendimos que como usted cuadra un producto, usted cuadra cada factor, ¿verdad? O si usted le va a cualquier potencia un producto, usted le va cada factor a esa potencia que sea, en este caso al cuadrado, ¿verdad? Así que tenemos que cuadrar el negativo A sobre B, que daba positivo, A cuadrado sobre B cuadrado, miro ahí, por el cuadrado entonces del segundo factor, que es el cuadrado de X sub 2 menos X sub 1. Así que fíjense que nos va quedando ahora, esto se convierte en esto, ¿verdad? Y
Y ahora yo noto aquí que en estos dos términos grandes que tengo aquí, este primer término más y este segundo término, yo noto este número, x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado, que estén los dos, ¿verdad que sí? Pues nuevamente ahora, por la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, yo podría escribir ese número que aparece en los dos términos aquí afuera, x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado, ¿ves? Que aparecen los dos. Y entonces nos quedaría por, primero se multiplicaría por un 1 que está aquí, ¿verdad? Que no hay que escribirlo, más este número que está aquí, a cuadrado más b cuadrado. Bueno, pues entonces yo noto que este primer factor que tenemos aquí, de los dos que hay aquí dentro, está al cuadrado. Y la raíz cuadrada de algo al cuadrado, recuerden que es el valor absoluto de ese algo, ¿verdad que sí? Así que saco el valor absoluto de x sub 2 menos x sub 1, por una propiedad que estudiamos cuando vimos el manejo algebraico, ¿verdad? De la raíz cuadrada. Y dentro nos queda entonces la raíz cuadrada de este otro número 1 más a cuadrado sobre b cuadrado. Ahora, como x sub 2 es más grande que x sub 1, porque aquí sí lo encontramos, ¿verdad? X sub 2 es más grande que x sub 1, ¿verdad? Porque x sub 1 aquí dice que es menor que x sub 2, ¿verdad? Entonces, x sub 2 menos x sub 1, si yo la resto o sumo el negativo de x sub 1 en ambos lados, ¿verdad? Por la ley de suma de las desigualdades, tendremos x sub 2 menos x sub 1, será mayor, ¿verdad? Que 0, ¿verdad? Porque al restar x sub 1 en el lado derecho también, o al sumar el negativo de x sub 1 del lado derecho da 0. Y entonces, eso quiere decir que este número que está aquí dentro, x sub 2 menos x sub 1, es mayor que 0. Y el valor absoluto del número mayor que 0 es el mismo número. Así que fíjense que lo podríamos escribir sin signo de valor absoluto. Bueno, pues entonces, eso quiere decir que la distancia desde p sub 1 hasta p sub 2, ¿verdad? Que nos dio esto que dice aquí, x sub 2 menos x sub 1 por la raíz cuadrada de 1 más a cuadrado sobre b cuadrado. Y vamos a marcar esto con un número 3. Este resultado, que es la distancia desde p sub 1 hasta p sub 2, vamos a marcarla con un número 3. Bueno, pues ahora yo digo, asimismo, no voy a hacer los detalles, pero en los problemitas que le dan para esta sección le dice que usted supla los detalles, o sea, que usted haga esos cómputos igual para, según yo determine aquí la distancia de p sub 1 hasta p sub 2, ¿verdad? Usted determina la distancia de p sub 2 hasta p sub 3 y de p sub 1 hasta p sub 3. Y aquí le dice que si usted los hace, ¿verdad? Haciendo, así mismo podemos ver que la distancia de p sub 2 hasta p sub 3 es esto. ¿Y cómo sale esto? Mire, ¿cómo yo saqué esto de aquí? De la distancia de p sub 1 hasta p sub 2. Pues fíjense que estamos restando x sub 2, que es la abscisa de este punto, menos x sub 1, que es la abscisa de este punto, por este número, que es una constante. Porque recuerden que la a y la b son esos coeficientes numéricos en aquella ecuación de primer grado, ax más by igual a 0, ¿verdad? Igual a 0. Bien. Así que, en el caso de la distancia de p sub 2 hasta p sub 3, ¿verdad? Según de p sub 1 hasta p sub 2 era la resta de la abscisa de p sub 2 menos la abscisa de p sub 1, ¿verdad? Pues en el caso de la distancia de p sub 2 hasta p sub 3 será la resta de la abscisa de p sub 3 menos la abscisa de p sub 2, otra vez por ese mismo número. Raíz cuadrada de 1 más a cuadrado sobre b cuadrado. Está bien. Y que entonces la distancia de p sub 1 hasta p sub 3, esta que está acá, ¿verdad? Que es la otra que tenemos que computar, será igual a, según aquí fue, la abscisa de este punto, menos la abscisa de este punto, que será la abscisa de este punto, que es x sub 3, ¿se acuerdan? Menos la abscisa de este punto, que es x sub 1, x sub 3 menos x sub 1, por otra vez ese mismo número que nos salió aquí. Repetimos, usted repite estos cómputos, ¿verdad? Pero usando ahora las coordenadas aquí de p sub 2 y de p sub 3 y aquí de p sub 1 y p sub 3, va a encontrar que las distancias de p sub 2 hasta p sub 3 y de p sub 1 hasta p sub 3 son estas que dicen aquí. Repetimos haciendo ese mismo tipo de cómputos. Se sigue paso por paso, tal como lo hicimos aquí, ¿verdad? Lo único cambiando, claro, en vez de x sub 2 menos x sub 1, pues será x sub 3 menos x sub 2 en este caso. Y en vez de x sub 2 menos x sub 1, será aquí x sub 3 menos x sub 1 en este otro caso. Vamos a marcar esto con 4, según esto lo marcamos con un 3, y este con un 5. Porque como ya tenemos, mire, la distancia de p sub 1 hasta p sub 2, que la computamos, ¿verdad? Esto. Tenemos la distancia de p sub 2 hasta p sub 3, que la estamos indicando aquí. Usted la va a hacer como ejercicio, porque la va a computar como ejercicio. Y la distancia de p sub 1 hasta p sub 3, que la tenemos aquí. Pues ahora vamos a sustituir esos tres valores, ¿verdad? P sub 1, P sub 2,
P sub 2, P sub 3 y P sub 1, P sub 3 en esa ecuación con esa igualdad 2. Así que lo decimos y seguimos acá. Vamos a borrar aquí este diagrama ahora y decimos sustituyendo lo obtenido en 3, 4 y 5 en 2, sustituyendo lo obtenido en 3, 4 y 5 en 2, obtenemos lo siguiente. Tenemos que, vamos a utilizar lo que es el P sub 1, P sub 2, que encontramos que era esta cantidad, x sub 2 menos x sub 1 por la raíz cuadrada de 1 más a cuadrado sobre b cuadrado, más P sub 2, P sub 3, que aquí dice que si usted hace el cómputo parecido, le va a dar esto, x sub 3 menos x sub 2 por ese mismo número, la raíz cuadrada de 1 más a cuadrado sobre b cuadrado. Y que esa suma, dice 2, esa suma de esas dos cantidades nos tiene que dar la distancia de P sub 1 a P sub 3, que es esta que está aquí. X sub 3 menos x sub 1 por la raíz cuadrada de ese mismo número otra vez, la raíz cuadrada de 1 más a cuadrado sobre b cuadrado. ¿Okay? Bien, pues fíjese, en el lado izquierdo de esa igualdad yo noto que hay dos términos, este primero y este segundo. Y en los dos yo noto este número, raíz cuadrada de 1 más a cuadrado sobre b cuadrado, la que estén los dos términos. Pues por la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la derecha, yo puedo sacar ese número a la derecha. ¿Okay? Y escribir, entonces, decir, bueno, va a ser algo por ese número, raíz cuadrada de 1 más a cuadrado sobre b cuadrado, ¿verdad? ¿Y cuál será el algo que va aquí adentro? Pues precisamente esos dos números que acompañan a esa raíz cuadrada de 1 más a cuadrado más b cuadrado, más a cuadrado sobre b cuadrado, perdón, a la derecha, ¿verdad? Colocándose a la derecha y colocando aquí dentro la suma de esos dos números que están acompañando, esos dos que saqué, que están acompañando, perdón, a ese número, pero lo saqué aquí a la derecha. Así que aquí ponemos primero x2 menos x sub 1 más, y aquí ponemos x sub 3 menos x sub 2, ¿verdad? Y dice que eso nos tiene que dar esto, x sub 3 menos x sub 1 por la raíz cuadrada de 1 más a cuadrado sobre b cuadrado. Pero entonces fíjese, cuando yo simplifique algebraicamente lo que aparece dentro de ese paréntesis en el lado izquierdo de esa igualdad, ¿verdad? Nos da lo siguiente. Miren, fíjense que el x sub 2 se elimina, ¿verdad? Porque tenemos aquí x sub 2 menos x sub 2. Y nos va a quedar estas dos cosas nuevas, ¿verdad? Menos x sub 1 más x sub 3. Y como la suma es conmutativa, yo puedo escribir x sub 3 más negativo x sub 1, que se puede escribir como x sub 3 menos x sub 1, ¿verdad? X sub 3 menos x sub 1, que es lo que queda en el lado izquierdo, por la raíz cuadrada de ese número. 1 más a cuadrado sobre b cuadrado. Y en el lado derecho tenemos, fíjense, eso mismo. X sub 3 menos x sub 1 por la raíz cuadrada de 1 más a cuadrado sobre b cuadrado. Pues, ¿qué hemos encontrado? Que efectivamente esta ecuación se cumple, ¿verdad? Que la suma de estos dos números, esto más esto, nos dio esto, y este número nos daba eso precisamente. Así que esta ecuación se cumple, y si esa ecuación se cumplía, eso es lo que era suficiente ver para asegurarnos que los puntos P sub 1, P sub 2 y P sub 3 son colineales. Así que por lo tanto, los puntos P sub 1, P sub 2 y P sub 3 son colineales. Y esto asegura que la gráfica de la ecuación que nos daban al principio de primer grado con las variables a, x y y, a x más b y igual a c, es una recta.
Y eso era precisamente lo que decía el teorema. ¿Okay? Muy bien. Bueno, pues vamos entonces a hacer el siguiente comentario. De hecho, un par de comentarios. ¿Okay? El primero va a ser este. Fíjense que esa ecuación de dos variables x y y, porque recuerden que la A, la B y la C eran números reales fijos, ¿verdad? Eran los coeficientes numéricos de esa ecuación, es del primer grado. Y acabamos de ver que esa ecuación genera como gráfica a una línea. Pues mire, por esa razón, cualquier término, cualquier polinomio o cualquier ecuación que sea de primer grado se le llama, también se puede llamar lineal. ¿Ok? El primer comentario dice eso. Cualquier término cualquier polinomio o cualquier ecuación que sea de primer grado se llamará también, tiene que decir, ¿verdad?, esta cosa, pero se puede decir de primer grado, pero también se puede llamar lineal. Y eso sale de que da la casualidad que las ecuaciones lineales de primer grado con dos variables x y y, su gráfica es una línea recta. Por eso es que a cualquier término que tenga grado 1, o a cualquier polinomio que sea de grado 1, o a cualquier ecuación que sea de grado 1, se le va a llamar lineal también. Se le puede llamar lineal, claro, se puede decir que es de primer grado, pero también se puede llamar lineal. Y el segundo comentario es cómo una recta, esto lo probamos aquí, ¿verdad?, está determinada, o de hecho lo vimos con un postulado, por dos puntos, cuando queramos dibujar la gráfica de una ecuación lineal bastará determinar los puntos en esa gráfica de una ecuación lineal, una ecuación de primer grado con dos variables, con dos variables x y y. Por ejemplo, ahora terminamos este ejemplo. Dice, dibuje la gráfica de la ecuación x menos 2y igual a 1, ¿ja? Bueno, pues ya usted sabe que necesita determinar dos puntos, ¿verdad? Pero los dos puntos que yo voy a determinar para repasar van a ser los interceptos. Intercepto en x e intercepto en y. Recuerde que una línea se interseca con otra línea en un solo punto. Así que, por lo tanto, esa gráfica, que va a ser una línea en un sistema de coordenadas, intersecará al eje de y en un solo punto, que será el intercepto en y, e intersecará al eje de x en un solo punto, que es lo que se llama el intercepto en x, ¿verdad? Así que yo voy a usar precisamente los interceptos, usando los interceptos. ¿Ven? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es resolver esa ecuación para una de las incógnitas. Vamos a resolverla para la x, ¿ok? Porque fíjense que es bien fácil resolver para la x, ¿verdad? Así que escogemos resolver nuestra ecuación
para X, ¿ok? Seguimos acá. Así que eso para aquí tenemos que X será igual a 2Y, al transponerlo al lado derecho, ¿verdad? Pasa positivo, más el 1 que está en el lado derecho. Y entonces preparamos nuestra tabla de valores, ¿verdad? Donde le vamos a asignar valores a la Y. Ahora fíjense que la Y es la variable independiente. Y determinaremos los valores de la X, que es la dependiente en este caso, ¿verdad? Porque hemos resuelto para la X. La X es nuestra incógnita, ¿verdad? Para la cual resolvimos la ecuación. Bueno, pero como lo que yo quiero son los interceptos, hay dos interceptos, uno en el eje de X y uno en el eje de Y. Fíjense que el intercepto, digamos, en el eje de X es cuando la Y valga 0. Y el intercepto en el eje de Y es cuando la X valga 0, ¿se acuerdan? Así es que ahí tenemos, fíjense, en este caso, a pesar de que la variable Y es la independiente, fíjense que yo a la X le estoy asignando también 0, porque lo que quiero son los interceptos, pues le asigno a la Y 0, pero a la X también le asigno 0 para buscar entonces el intercepto en Y. ¿Se fijan? Bueno, pues mire, si la Y, valiera 0, por lo que sustituye aquí tenemos 2 por 0 es 0, más 1, 1, la X valdrá 1. Si la X es la que vale 0, pues mire lo que ocurre. Aquí fíjense que tendríamos que resolver una ecuación, ¿verdad? Porque la X es la que ahora vale 0, y dice que será 2Y más 1. O sea que 2Y será igual a 0 menos 1 que da negativo 1. Y entonces al dividir entre 2 para dejar la Y solita en ambos lados por la ley de división de las igualdades, acá se ve el 2, nos queda que la Y será igual a negativo 1 medio. Así que la ordenada del intercepto en Y es negativo 1 medio. Bueno, pues ya tenemos los dos puntos, los localizamos en un sistema de coordenadas. Vamos a hacerlo aquí, un pequeño espacio, pero nos da para localizar esos puntos, ¿verdad? Este es nuestro eje de Y, vertical, nuestro eje de X, ¿verdad? Que es el horizontal y por lo tanto perpendicular a nuestro eje de Y. Y fíjense que los puntos que tenemos que localizar son estos dos, el 1, 0, que está aquí, el 1, 0, y el 0, negativo 1 medio. Y el negativo 1 medio queda por aquí, ¿verdad? Fíjense que sería la mitad del camino, desde 0 hasta menos 1. Ahí está el negativo 1 medio, ¿verdad? Pues por esos dos puntos es que pasa la ecuación de esa, la gráfica, perdón, de esa ecuación lineal que nos da, ¿okay? Pasamos la línea por ahí. Y si queremos, escribimos encima la ecuación que nos daba, que era X menos 2Y. Y volvamos para indicar que esa es la ecuación cuya gráfica es esa que acabamos de determinar ahí. Bueno, pues con esto terminamos esta lección. Ya prontito espero verlas en la siguiente. Hasta entonces.